En el fondo son situaciones que uno va viviendo y que te van cambiando, y cuando uno está en el día a día y tienes conflictos o tienes situaciones que realmente son distintas, son difíciles de llevar, uno ve, piensa en esa montaña y cómo lo hizo. Entonces por eso yo siento que a cada persona es una experiencia súper individual. Si vas acompañado, obviamente es mejor. Ya que minimizas un poco el riesgo de todo lo que te vaya a pasar, pero es una experiencia que cada uno debería hacer en su vida, al menos una vez, porque de ahí te queda, a mí cada vez que subo un cerro, después ya quiero subir otro, entonces es como prepararme para el otro. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos están mirando. Mi nombre es Javier Galindo y estamos una vez más en Frecuencia Interna Podcast. Pero en esta ocasión estamos desde este hotel, Hotel Plaza, que creemos que fue construido por allá en 1895, que es cuando esta ciudad de Punta Arenas, Chile, fue colonizada, ¿no? por colones que vinieron de afuera. Así que en esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca de lo que fue este viaje con propósito en Chile, y para eso pues le vamos a pedir a nuestra gran amiga Rosy Zambrano que nos diga, bueno, primeramente que nos se presente, que nos diga dónde vive, cuál es su experiencia como chilena recibiendo a unos mexicanos del norte que a veces ni nos entendíamos, ¿no? Hola, buenos días, buenas tardes. Un placer estar contigo, Javier, y con Juanita, acompañándolos en esta expedición por Chile. Bueno, yo soy de Concepción, ahí resido, y este fue un viaje realmente que tú me propusiste así de un mes para otro, es decir, ya, queremos recorrer Chile. Y ahí yo empecé a buscar cuáles eran los lugares donde la experiencia fuera mejor en el fondo para recorrer Chile. Y llegamos, pasamos por Conguillío, ahí hicimos caminatas, estuvimos en un entorno de araucarias, de coigües, haciendo unos senderos, conociendo el lago Conguillío, conociendo la cordillera de los Andes, y de ahí nos fuimos a Puerto Varas y terminamos con hacer la Torre del Paine, el mirador base, el trekking de 10 horas, y terminamos en la ciudad, que es Punta Arenas, que es una de las ciudades más al sur de Chile, que compartimos el territorio de la Patagonia con Argentina, y desde acá hicimos este recorrido que fue realmente fabuloso, nos llenó de muchas experiencias. Sí, y más que experiencias, yo creo que cambia la vida, ¿no? Un antes y un después. Me decías, Rosy, las montañas, escalar una montaña cambia la vida. Y yo te escuchaba y quiero que nos digas por qué es que tu insistencia de decirnos antes de ir, por supuesto, antes de ir a Torres del Paine, ¿por qué decías que que escalar una montaña cambia la vida? Porque efectivamente, bueno, yo siempre he estado en contacto con la naturaleza, pero no hace mucho empecé a escalar montañas, a hacer trekking, que le decimos nosotros, y ustedes le dicen hiking. Entonces, para mí, la primera montaña, el primer ejercicio como de esfuerzo, porque en el fondo, para mí escalar una montaña es mucho esfuerzo de uno, uno va con un grupo, puede ir con un guía, puedes ir con más personas, pero en el fondo siempre el desafío es personal, porque ahí a uno le vienen todas
vienen todas las emociones. Pues primero es como la ansiedad, ¿no es cierto? Que a mí siempre me pasa, antes de un trekking largo, no puedo dormir el día anterior porque estoy ansiosa por conocerlo. Entonces la ansiedad por conocer el lugar, después viene todo el tema de la alegría de estar en el lugar, de hacerlo, y en medida que vas caminando y que vas viendo cómo te vas comportando, que vas sintiendo frío al principio, después vas sintiendo calor, porque en Torres del Paine nos hizo un día maravilloso, donde hacía mucha calor. Entonces son factores externos que van de alguna manera influyendo en tu condición física, emocional, vas viendo que unos avanzan más lentos, otros más rápido, y ahí en el fondo es disfrutar el momento presente, que tantas veces nosotros en el día a día no lo hacemos, ya que estamos con la mente pendiente, y acá la mente tiene que estar en el momento presente para ver por dónde uno camina, cuáles son las necesidades de tu cuerpo, de adaptarse al territorio, de ver, en este trekking que hicimos a Torres del Paine hubo mucho, nuestro guía que fue Ricardo, él nos instruyó mucho de las especies que habían ahí, de los pájaros que habían, de los patos que vimos, del cóndor que estaba en ciertos lugares. Él nos hacía mucha observación, entonces eso, o sea, había que estar ahí para subirlo. Y una vez que uno llega arriba, o sea, cuando está empezando la parte más difícil, porque el cansancio se nota, uno empieza en el fondo a revertir esos momentos de frustración que uno le vienen, que tú lo tuviste al final, y que en realidad es que esa es frustración, pero con valentía, porque uno piensa, si estoy aquí, ¿cómo no voy a llegar a la cima? ¿Cómo no lo voy a hacer? Y llegar arriba es como, wow. Pero pero así como uno llega, la bajada también es que te cambia, porque lo único que quieres es, como ya viste el objetivo, y lo único que quieres es bajar. Y ahí sí vienen otro tipo de dificultades. Así que en eso te cambia, porque en el fondo son situaciones que uno va viviendo y que te van cambiando, y cuando uno está en el día a día y tienes conflictos o tienes situaciones que realmente son distintas, son difíciles de llevar, uno piensa en esa montaña y cómo lo hizo. Entonces por eso yo siento que a cada persona es una experiencia súper individual. Si vas acompañado, obviamente es mejor, ya que minimizas un poco el riesgo de todo lo que te vaya a pasar, pero es una experiencia que cada uno debería hacer en su vida, al menos una vez, porque de ahí te queda a mí cada vez que subo un cerro, después ya quiero subir otro, entonces es como prepararme para el otro. Fíjate, Rosy, que ahorita que estabas comentando sobre el sacrificio y todo lo que vas viviendo, ¿no? Estaba pensando algo de lo que yo viví, de lo que yo me llevo de este viaje, es de que a veces creemos que estamos bien emocionalmente, a veces creemos que estamos bien de salud, a veces creemos que no nos falta nada en la vida, y creemos estar preparados para cualquier tormenta que se deje venir. Y esto me hacía recordar, ¿no? Los momentos cuando yo estuve en una terapia de 12 pasos, en los cuales, cuando vivíamos situaciones fuertes en la vida, ahí es donde yo me daba cuenta qué tanto yo había evolucionado como persona. Cuando estábamos en la iglesia también, ¿no? Y pasaba alguna circunstancia, porque la vida siempre nos va a dar circunstancias, ¿no? Entonces ahí en ese momento también yo me daba cuenta qué tanto era mi nivel espiritual en el que yo me encontraba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces no nos damos cuenta en qué nivel estamos, tanto emocional como espiritual, como financiero, como familiar, porque no salimos de la zona de confort,
porque en una zona de confort ya lo conocemos todo, ya está bien, ¿no? Entonces, pero debemos entender que en la zona de confort no se crece, no se evoluciona. Entonces, para mí este viaje fue eso, el darme cuenta cuántas emociones salieron, cuántas frustraciones salieron. Decía Carl Gustav Jung, uno de los mejores psicólogos, se puede decir, ¿no? Que nos ha dado la historia, decía que era tan importante conocer la sombra, ¿no? Cuáles son esas emociones que están ahí, que no nos permitimos sentirlas a veces porque no salimos de la zona de confort. Entonces, este viaje fue definitivamente un viaje con propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque la finalidad es poder invitar a cada uno de ustedes al siguiente año. Queremos venir con un grupo de personas, aquellas que estén dispuestas a hacer este viaje con propósito. Es un viaje que transformará tu vida, es un viaje que puede cambiar, transformar la manera de pensar, la manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque en estos viajes te vas dando cuenta cuál es tu capacidad de tolerancia hacia lo que una escalada te da, ¿no? Y no nada más una escalada, porque escalar podemos ir a cualquier lugar donde nosotros vivimos, pero el conocer otros lugares, el conocer otras culturas, el conocer otro idioma, aunque hablamos el mismo, hablamos español los dos, pero a veces no entendemos cuando vamos a un lugar y tienes que traducirnos, ¿no? Entonces, para mí yo creo que esa fue mi experiencia, Rosy. Quisiera que nos dijeras, primeramente, sé que estás dispuesta a empezar estos viajes con propósito, pero ¿cuál sería la finalidad de empezar estos viajes? ¿Qué tú crees que le pudiera regalar a las personas que se den esta oportunidad? Bueno, efectivamente, a mí, hay una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de la montaña, que te decía yo, que te cambia, porque en el fondo ves todas las emociones y te vas probando cuál es tu fortaleza interna, qué cosas tienes que trabajar. Como tú decías, el tema de que de repente tu estado físico uno piensa que está bien y no estás bien y te tienes que preocupar de hacer ciertos entrenamientos para fortalecer cosas que te diste cuenta que no estaban bien. La alimentación también es importante, pero eso es muy individual, es muy de cada uno. Pero lo que me gusta de estos viajes con propósito es que en el fondo uno, porque hay distintas formas de hacer terapia, ¿ah? Uno es que uno vaya donde una persona y que lo guíe, como un psicólogo, un terapeuta, lo que sea, para que tú pases ciertas cosas, ¿ah? Pero eso siento que es tanto eso como el tema energético, de repente de hacerse una sanación energética, todo eso está relacionado con un otro, ¿ya? En cambio aquí, de alguna manera, es que tú mismo te haces cargo de lo que a ti te resuena más, porque a mí en la montaña yo pensaba ciertas cosas que quería hacer. En cambio, para ti fue totalmente distinto. Para Juanita también fue distinto. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de las habilidades que tiene, y de las cosas que uno tiene más escondidas, como dices tú, como las sombras, los miedos, enfrentar el miedo que tú sentiste en algún momento a la muerte, entonces todas esas cosas que uno dice, no, ya no doy más, no, efectivamente a nadie nos pasó nada. Fuimos con un guía que en todo momento nos ayudó en la parte física, y psicológica igual, ya que nos desafiaba. Entonces, en el fondo es eso, es ir creciendo, estar dispuesto a crecer y darte cuenta que dentro de ti están todas las herramientas. Para mí eso es lo más importante del viaje, que uno de repente dice, ¿y seré capaz de esto? ¿Y seré capaz de esto? ¿Y me atrevo a hacer esto? Y efectivamente esto te da la experiencia
de saber que las herramientas las tienes tú y que de alguna manera vas a afrontarlas de una manera en un primer viaje, en un segundo viaje va a ser de otra manera y eso es lo más importante, además de conocer lugares maravillosos que son lugares, bueno, el Torres del Paine está lleno de un bosque de lenga que solamente lo encuentras en este lugar, ¿ah? Conguillío tiene araucarias y solamente las encuentras en ese lugar. Entonces, hay lugares que son mágicos, que no hay intervención del hombre, que se cuidan y que esos lugares es donde está toda la sabiduría, porque además esos lugares te sanan, ¿ah? Te sanan en forma natural. Entonces, empezar con un trekking corto de mediodía y a ir haciendo más cosas, en realidad eso siento que es un desafío muy personal y que uno debiera, una vez que lo vive, yo feliz de compartirlo con toda la gente, porque qué ganas de traer a mis hijos a esto, ¿ah? Porque aún ellos no empiezan esto, porque son adolescentes, entonces uno tiene que empezar de a poco con ellos a traerlos a estos lugares, ¿ah? A los niños, si empiezan de más chicos mejor, pero en el fondo, porque ¿qué te pasa con esto? Que en el fondo vas formando tu personalidad, y tu personalidad con herramientas tuyas, no con herramientas de otra persona. Entonces eso, además de conocer lugares hermosos, de compartir con otras personas, con otras culturas, de enseñarnos dónde estamos viviendo, es un recuerdo y una experiencia de vida que nos hace más grandes, ¿eh? Nos hace más personas y más humanos. Para mí eso es como la conexión con la naturaleza, nos hace empatizar con ella, pues, y ver que somos nada, que somos muy frágiles en relación a lo que nos muestran y las enseñanzas que nos dan. Bueno, ya para terminar, Rosy, ¿qué fue lo que más te gustó de todo lo que vivimos en estos 10 días, ¿no? 10 días que convivimos juntos, que viajamos, como decías, todo lo que es el sur de Chile. ¿Qué fue lo que te gustó más y por qué? Bueno, lo que más me gustó como desafío personal fue haber subido el Mirador Base Torres, ¿ah? Que ese para mí era, después de hacer trekking de 5 horas, yo decía, no, ya, después decía 7 horas y ellos decían 10 horas, yo decía, ¿cómo 10 horas? Y realmente eran 10 horas de ida y vuelta. Ese desafío personal para mí fue como wow, o sea, llegar arriba, verlos a ustedes, que ustedes hayan podido también compartir ese paisaje, compartir ese lugar que uno está arriba, está un rato y después ya tienes que bajar porque si no se te oscurece. Entonces, como disfrutar el presente. Y después de eso, seguimos haciendo más tour, más cosas, pero en el fondo nada se comparaba a hacer esa subida, ese hiking. Entonces, el que también ustedes se hayan adaptado a las condiciones mías, porque ellos no sabían lo que íbamos a hacer. Me dijeron, queremos recorrer el sur, y yo les dije, hacemos esto, pero en el fondo, la apertura con que ustedes estuvieron y haciendo todo, poniéndose propósito, eso es muy importante también, porque en el fondo, claro, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, pero cuando uno no se conoce, uno empieza a generar vínculos. O sea, esto que hicimos acá generó otro tipo de vínculo, ¿ah? Porque vives una experiencia extrema con otra persona, vives experiencias que son, afortunadamente los días nos bendecidos porque el clima fue muy maravilloso en todos lados, pero no sé qué hubiera pasado si hubiera sido distinto, cosa de vernos, pero el darse la oportunidad de conocerse a través de esta experiencia. Yo creo que eso es como lo más lindo, dar la oportunidad de que puedas experimentar esto, que es muy simple, o sea, lo tenemos a la mano, la naturaleza la tenemos a la mano, y tenemos que de alguna manera aprovecharla y empezar a convivir con ella, a hacernos más flexibles ante la vida, al fluir
ante lo que nos está pasando. Y en el fondo eso es lo lindo que uno va aprendiendo con todo esto. Y conocer el sur de Chile, que yo lo conocí una parte y no la otra, y hoy día tengo un desafío que es subir la W, porque subimos un día y ahora la W son 4 días. ¿Ah? Yo tengo ese desafío personal, que siento que eso es una de las cosas que uno se va, como tú dices, tú también para ti era empezar a hacer ejercicio, entrenarte para seguir subiendo cosas. En el fondo es eso, como el superarse, porque cuando uno está con mucho cansancio, dice, no lo voy a hacer nunca más, pero en el fondo uno siempre tiene metas. Y es eso, invitarlos a todos a soñar con esto, a disfrutar de esto, y si uno queda en el camino no importa, pero en el fondo es que te atreviste a hacerlo, tener la valentía y salir de esa zona de confort. Sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir, nos despedimos ya. Ahorita se va a Rosy a Concepción, donde es ella, y nosotros seguimos con esto, pero creemos que seguimos conectados por estos medios. Como decía Rosy, queremos seguir haciendo esto en Arizona, donde quieran, en Colorado. Hay muchos lugares donde podemos ir a hacer hiking, pero empezar a hacer estos viajes con propósito, con esa finalidad de poder no nada más enfocarnos en la área de la salud y del ejercicio, ¿no? Que es lo que se requiere más, pero como decía Ricardo, y me llevo con esa, los dejo con esas palabras de Ricardo, que para subir un cerro se necesita corazón y para bajarlo se necesitan piernas. Así que creo que al final eso es lo que nos lleva a cualquier éxito en la vida, poder usar el corazón. Pero si tu corazón está destrozado, si tu corazón no está preparado, te vas a quedar en el camino. Y no importa, siempre tienes la oportunidad de levantarte y de seguir. Pero nosotros te queremos invitar con nosotros a estos viajes con propósitos para que tu vida sea transformada y poder transformar la de los demás. Nos vemos y hasta la próxima. Esto es lo más difícil de todo. Honestamente ya no puedo más. Ya no sé qué hacer porque ya no puedo más. Ya falta poco. Lo hice gracias a Dios.